Acabamos de vivir en México un caso muy popular de falta de ética profesional, de manipulación, de chantajes, de exprimir hasta el último peso que pueda tener la cartera de los propios pacientes, prometiendo cosas imposibles y difíciles de sostener, como curar la depresión en 9 días o la ansiedad en 3. Y por supuesto que con esto ya saben de quién estoy hablando de Marilyn Cote. Pero este caso de Marilyn Cote me ha recordado el de algunos psicoanalistas que conozco por ahí que van por la vida prometiendo cosas que no se pueden sostener. Sí, ni el psicoanálisis se va a salvar de tener farsantes o de tener algún tipo de narcisismo, algún tipo de manipulación o chantaje entre sus filas. Así que hago este video para poner sobre la mesa algunos tipos de comportamientos de manipulación, de narcisismo, de chantaje que he visto en algunos psicoanalistas a lo largo de mi propia carrera. Para que la próxima vez que estés en busca de un psicoanalista o un psicoterapeuta, no te vayan a chamaquear, no te vayan a pantallar con este tipo de discursos narcisistas que pueden estar presentes por ahí. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apoyados por la mente humana y por el psicoanálisis. Hace una semana recibí un mensaje de WhatsApp muy particular a mi celular. Era una joven estudiante de psicología que estaba haciendo su tesis acerca de la identificación de discursos narcisistas en el psicoanálisis. Fue algo que me llamó mucho la atención y por supuesto que quise participar en su investigación. Y me hice una entrevista. Después de la entrevista me quedé pensando en nuestro papel como psicoanalistas, en nuestro papel y cómo el narcisismo puede estar presente en nuestros discursos. Recordé algunos discursos de algunos profesores que llegué a tener, de algunos compañeros que llegaron a practicar una práctica clínica psicoanalítica con esos supuestos que a mí me parecían muy exagerados, o inclusive en mi propia práctica clínica del pasado, alguno que otro que he logrado identificar y que pues por eso mismo es que me parece que es algo que puede estar presente en todos nosotros. Algunas de esas preguntas iban relacionadas al trabajo en equipo, iban relacionadas a las intervenciones interdisciplinarias, estaban el papel del psicoanalista como alguien que lo puede curar todo, estaba también esta otra postura que pues no quiere tener un trabajo en equipo con otras corrientes interdisciplinarias como puede ser la psiquiatría, a que luego no nos actualizamos, que no vamos a cursos, que no vamos a seminarios, que porque ya terminamos la maestría o terminamos un doctorado o ya leímos todas las lecturas de Freud o todas las lecturas de Lacan, ya no tenemos que actualizarnos más ni leer más. Y todas estas preguntas que me llegó a hacer fueron muy precisas y sí identifiqué a varios colegas que se ponen en ese papel. Y evidentemente yo agregaría aquí a las personas que se ponen en el lugar del amo del saber y que de ahí van a devaluar a otros colegas psicoanalistas o a otras prácticas clínicas. Y esto a mí me parece que sí es de lo más habitual y lo veo en muchos psicoanalistas. Ese papel donde leen muy preciso a Lacan o a Freud o leen mucho a todos estos grandes clínicos o grandes psicoanalistas, pues ya se sienten como que son los que tienen la forma en cómo se tiene que trabajar el psicoanálisis y devalúan todas las demás vertientes que pueda haber dentro del mismo psicoanálisis. Esa postura también me parece un tanto narcisista. Y con esto no quiero decir que todos los psicoanalistas van a ser narcisistas, sino como en todas las disciplinas vamos a encontrar algún tipo de discurso narcisista dentro de nuestras disciplinas. Y esto es algo que me gustaría evidenciar para que al identificarlo podamos buscar otras maneras de trabajar sobre estos discursos, llevarlos a nuestros propios análisis y trabajar sobre esto. Para que no me los vayan a chacalear con el narcisismo del psicoanalista, les voy a presentar una serie de puntos para cuando vayan a estar buscando un psicoanalista o que ustedes mismos puedan verlo si tiene este discurso su psicoanalista o su psicoterapeuta, porque esto no es únicamente el psicoanálisis, ¿vale? Punto número 1, la angustia por el diagnóstico. Si tu analista o tu psicoanalista busca poner un diagnóstico para que desde ahí tú puedas generar una angustia y una preocupación por tu salud, para que generes dependencia con él y te quedes trabajando con él, ten cuidado, ese puede ser uno de los principales puntos de un psicoanalista que te quiere manipular o que puede ser un tanto narcisista y quiere aprovecharse de ti. Punto número 2, no le da lugar a la palabra del paciente o lo minimiza. Aquí en el psicoanálisis, de lo más importante es la palabra del paciente o del analizante. Si tú sientes que tu psicoanalista no te está escuchando, no le está dando lugar a tu palabra o está minimizando tus propias palabras, ahí hay un discurso que podría parecer un tanto narcisista con el que tienes que tener mucho cuidado y antes de salir corriendo, háblalo con él, háblalo con ella para ver si hay algo ahí o
está haciendo una respuesta transferencial. También podría ser, pero háblalo, porque lo importante es la palabra. Punto número 3, postura de omnisciencia. Si tu psicoanalista tiene esta postura donde él es el que lo sabe todo, desde donde él tiene todo ese saber, desde donde él te va a curar a ti, pobre plebeyo que no sabe de psicoanálisis, ten cuidado, esa postura de omnisciencia es bastante narcisista. Y para identificar un poco esto en el día a día, van a presentar sus interpretaciones como absolutas. No da la posibilidad a un cotrabajo con el analizante de las interpretaciones. Es decir, en lugar de ir construyendo con el propio paciente, con el propio analizante, una interpretación, es de las que dice a la Melanie Klein que tú tienes eso por esto y esto, ¿no? Y en cambio, a mí me parece que la interpretación pasa por un momento de construcción mutua con tu propio paciente, algo que van a ir elaborando entre los dos. Y estas interpretaciones absolutas desde el saber me parecen bastante narcisistas. Punto número 4, se presenta galardoneándose como es los que lo saben todo. Seguramente te va a decir que con él lo vas a solucionar todo y que vas a quedar perfecto, solo hace falta que estés 10 años con psicoanálisis con él para que todo resuelva tu vida. Que con su talento va a ser suficiente, manifestando que es el mejor y que todos los demás son unos ineptos. Si tú escuchas que tu psicoanalista tiene este tipo de participación, sal corriendo de ahí, por favor. Porque al final el psicoanálisis no lo va a poder todo. El psicoanálisis va a tratar de trabajar con los pacientes. Va a depender de muchas situaciones dentro del psicoanálisis si eso que se trabaje te vaya a ayudar o no, o vayas a poder construir algo con eso o no. Y es algo que tú vas a escuchar o tú vas a ir sintiendo durante tu propio trabajo. Pero si ya de inicio te dicen que ahí está la panacea y lo van a solucionar todo, solo hace falta que estés trabajando con él porque él es el mejor, ten mucho cuidado y yo te recomiendo buscar otro. Punto número 5, y se relaciona con los anteriores porque están viendo cuál es el hilo de este pensamiento narcisista, el papel del salvador. Y aquí el psicoanalista hace pensar a sus analizantes que le deben todo el bienestar que ellos han conseguido en el análisis. Tratan de mostrarse súper indispensables para sus pacientes y que es a partir de ellos que el paciente ha solucionado los problemas. Y recuerden que aquí es un trabajo en equipo, no es únicamente el talento del analista o no es únicamente que el analista sea súper importante y una vaca sagrada, sino es el trabajo mutuo y la posibilidad de escuchar al otro lo que va a permitir que pueda funcionar el psicoanálisis. No es la inteligencia o el saber del analista, sino verdaderamente que se pueda construir un trabajo. Punto número 6, que no está abierto al trabajo interdisciplinario. Conozco posturas en el psicoanálisis que son antipsiquiátricas y hasta cierto punto puedo respetarlas porque sé más o menos de dónde viene toda esta crítica que hace el psicoanálisis a la sociedad que consume la psiquiatría de una manera tan habitual. Sin embargo, el hecho de decir que todo se resuelve con psicoanálisis sin necesitar psiquiatría, a mí me parece también un exceso. Pienso que hay algunos casos que van a requerir el trabajo interdisciplinario con un psiquiatra. Por eso no descarto nunca la posibilidad de mandar a tu analizante o a tu paciente a una valoración psiquiátrica si ves que esto es necesario. Punto número 7, poco desarrollo académico y profesional. Y yo sé que este punto va a ser un tanto delicado, son posturas y al final sé que el saber no es lo único que construye el psicoanálisis. Sin embargo, sí es uno de los pilares fundamentales que hay que tener presentes. Por lo tanto, si tu psicoanalista no se reúne en grupos de estudio, no se actualiza, no hace seminarios, no hace congresos, no hay como una actualización en todo su desarrollo, ten cuidado. Así que no dudes en preguntarle en la primera entrevista cuál es su desarrollo académico. Y yo sé que a muchos psicoanalistas no les va a gustar esto, pero yo creo que tenemos que ser mucho más transparentes con este tipo de asuntos, por todos los charlatanes que podemos encontrar allá afuera, y que pues podamos diferenciarnos de esos Ricardo Ponce, de esos Marilyn Cote, de todos esos otros profesionistas que sin tener una clase de cédula o sin un tipo de autorización se permiten trabajar y explotar a los otros pacientes. Para poder ser más transparentes y diferenciarnos de ese lugar, yo creo que sí es importante que pues permitir que te pregunten cuál es ese desarrollo académico y que tú puedas también responderlo. Y punto número 8, devaluar el trabajo de los demás o sostener que la corriente psicológica que eligieron es la única, indispensable y necesaria para salvar al mundo de todas las psicopatologías.
Bueno, no tanto así. Pero sí esas posturas donde el psicoanalista o el psicoterapeuta de cualquier corriente se presenta como la única posible, donde todas las demás no aportan nada a los pacientes, a mí ya me parece preocupante. Y bueno, en la universidad siempre nos encontramos con aquel profesor normalmente frustrado que trata de devaluar las otras corrientes psicológicas, que trata de poner la suya como la mejor. Y a mí, no sé qué escuchan ustedes, pero a mí me parece bastante narcisista eso. Me parece que esto inicia una lucha que tiene que terminar ya. Porque como psicólogo, ya deja tú que me gusta el psicoanálisis como psicólogo, el ir devaluando las demás corrientes psicológicas no nos da una buena imagen como gremio, ¿no? Creo que nos hace tener un movimiento bastante más desorganizado que da lugar a que cualquier persona que no tenga una acreditación pueda trabajar de lo mismo que nosotros, porque nosotros nos la pasamos discutiendo por cuál es la mejor, echándole tierra al otro, sin poder reconocer que todas tienen algo que aportar al ser humano. No por nada son corrientes psicológicas. Ahora que recuerdo a esos profesores de mi universidad que tratan de machacar a las otras corrientes psicológicas, ahora veo a una persona que pues quizá está un tanto frustrada con su nivel económico, con lo que ha logrado en la vida y por lo tanto tiene que atacar a los demás. Entonces hay que ver a estas personas que buscan posicionarse como la panacea, como lo mejor, como una persona que está siendo un tanto narcisista. Y así acabemos con esas luchas que más que psicólogos a mí me parecen luchas de niños de primaria. Yo les puedo asegurar que el trabajo con la mente no va a ser unívoco, no va a ser absoluto, no va a haber una postura que vaya a resolver todos los problemas, no hay una manera que una persona pueda solucionar todo. Pienso que mientras nosotros tratemos de ser lo más profesionales y tratemos de escuchar a nuestros pacientes de la mejor manera, por supuesto que podemos aportar algo. Al final somos seres humanos y desde nuestra propia subjetividad puede surgir algo chido. Ahora, si eres muy profesional, desarrollas académicamente, haces como todo lo que tienes que hacer, seguramente vas a tener un alcance mayor. Sin embargo, no como para solucionarlo todo. Así que profesores universitarios terminen ya con esas riñas en donde tratan de colocarse como los meros, cuando al final resulta que no lo son. Simplemente son argumentos narcisistas que más allá de un profesor universitario, a mí me recuerda una postura de un berrinche de un niño de 5 años tratando de demostrar a los demás que son los mejores. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos.